Por fin llegó el anticipado anuncio del presidente Joe Biden rumbo al 2024. Sin embargo, anticipan un gran número de desafíos en su campaña para la reelección presidencial. Se hace justicia en el caso del niño Anthony Ábalos. Su madre y el novio de esta mujer pasarán el resto de sus vidas en prisión. Todo por maltratarlo y torturarlo hasta la muerte. La educación en Florida, en la polémica ley Don't Say Gay. ¿Cuáles son las repercusiones sobre este tema en las escuelas? Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, ya es oficial. El presidente Joe Biden buscará reelegirse al puesto en el 2024. El lanzamiento oficial de la campaña llega acompañado de cuestionamientos al primer mandatario sobre su avanzada edad y desempeño en temas importantes. Desde Washington, Alfredo Miranda tiene el siguiente reportaje. Una vez confirmada la candidatura a la reelección del presidente Biden, surgen las interrogantes que plantea el análisis y lo que se viene de cara a la campaña. Para muchos, la edad de Joe Biden es un tema que preocupa. En este momento es el presidente de mayor edad que ha ocupado el cargo y postularse a la edad de 82 años va a plantear grandes interrogantes sobre cuestiones generacionales dentro del Partido Demócrata y las oportunidades de liderazgo, pero también en términos de su salud y bienestar. Las dificultades que el presidente Biden tendrá que sortear no serán solo las que le plantee su contendor republicano, también pesará bastante la agenda que no pudo cumplir. En el tema de la inmigración, pues se ha tornado muy difícil para él porque no ha podido complacer a las personas que dentro de su partido, el movimiento, quieren una reforma migratoria integral. Él no ha podido lograr eso, pero tampoco obviamente ha podido asegurar la frontera por completo. Muchos estadounidenses critican a Biden por el manejo de la economía. De hecho, fue el centro de los ataques republicanos en las elecciones intermedias. Sin embargo, hay quienes piensan que la economía es una de sus fortalezas. Cuando vemos que la inflación está cayendo, cuando vemos de que los Estados Unidos tienen un nivel de desempleo, pero supremamente bajo, el 3.4%. Recordemos que cuando el presidente Biden tomó el mando, el desempleo rondaba el 10%. Ha sido uno de los presidentes que más trabajos ha creado. Biden ya ha dado señales de que su propósito es también conquistar el voto latino. El voto latino también va a ser un reto para el presidente Biden, por eso nombró a la presidenta de su campaña, Julie Chávez Rodríguez, que es una latina de más alto rango en la administración, así que yo creo que ella va a ayudarlo con ese renglón. Según expertos, el desafío de Biden estaría en capitalizar temas con los que se identifica la mayoría de la población, tales como la salud reproductiva y el control de armas, además de argumentar que él no es el candidato del caos, a diferencia de su potencial contendor. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias, Estrella TV. La Corte Superior de Los Ángeles, California, concluyó el juicio en contra de la madre y padrastro del pequeño Anthony Ábalos, acusados de homicidio en primer grado y sentenciados por matarlo después de torturarlo a golpes y sin darle alimentos. Esto lo hicieron por 2 semanas seguidas. Dayani López está con nosotros con los detalles. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Y después de 5 años de la devastadora partida de Anthony Ábalos, un juez declaró culpables a la madre del menor, Heather Barrón, y a su exnovio, Karim Ernesto Leiva, por varios cargos, incluyendo tortura y asesinato. Ahora enfrentan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sé que Anthony te perdona desde su corazón. I know that Anthony forgives you from the bottom of his heart. Porque él te amaba y deseaba ser amado, pero en tu incapacidad de amar, but in your inability to love, nunca viste el ser maravilloso que tenías como hijo. Antes de que el juez diera su veredicto final, amigos, seres queridos y la hermana de Anthony Ábalos expresaron desgarradores testimonios llenos de inmenso dolor, rabia y hasta hermosos recuerdos de este pequeño de 10 años de edad que murió tras ser una y otra vez torturado por su propia madre, Heather Barrón, y su padrastro, Karim Leiva. It has been 5 long years without my brother, my best friend, and my whole world, Anthony Ábalos. Anthony was everything to me and my family. Anthony was a ball of sunshine to everyone, and sadly, because of these 2 monsters, he is not here anymore. Anthony did not deserve any of the things that happened to him, nor me and Rafael. I begged everyone to help.
DCFS gave the kids back, and Heather closed that door. We were no longer able to see the kids. Tras más de 2 horas de dolorosos testimonios y súplicas que pedían el castigo máximo para Barrón y Leiva, el magistrado Samouta lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, los fiscales habían pedido la pena de muerte para Barrón, de 33 años de edad, y Leiva, de 37, pero después retiraron la solicitud. Anthony Ábalos perdió la vida en su casa en Lancaster, California, por deshidratación severa, inanición, 2 semanas de tortura, de no haber sido llevado al hospital y un traumatismo contundente en la cabeza. Y Heather Barrón y Karim Leiva se declararon no culpables de asesinato y maltrato infantil en el mes de marzo. La pareja ha estado en prisión preventiva sin fianza desde su arresto en 2018, la fecha cuando murió Ábalos. Mientras tanto, esta familia, que siente que la justicia ya ha llegado para Anthony, aseguran que sus vidas jamás podrán ser como antes. José. Gracias, Dayanes. Buenas noches. Vamos a otras noticias. Un jurado compuesto por 6 hombres y 3 mujeres habrán de decidir el futuro judicial del expresidente Donald Trump durante el juicio por la demanda de la escritora y periodista Jean Carroll. El caso, presentado en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, es una de las 2 denuncias por violación sexual que presentó Carroll en contra del exmandatario. Y aunque la emergencia sanitaria por la pandemia llegó a su fin a nivel nacional, el COVID-19 continúa siendo una amenaza. La aparición de una nueva subvariante de Omicron mantiene en alerta a las autoridades de salud. Wendy Castillo nos tiene más detalles. El COVID-19 todavía no es cosa del pasado. La variante sigue siendo Omicron y de ella ha aparecido una nueva subvariante XBB.1.16 o llamada también Arcturus, que está bajo la observación de la Organización Mundial de la Salud, ya que tiene el potencial de extenderse a nivel mundial y causar un aumento de los contagios. Uno de los aspectos más llamativos es que parece atacar la zona de los ojos. Parte de las cosas importantes de saber es que este virus en India está reportándose mucho más casos de conjuntivitis viral. Quiere decir que al momento que se está atacando por el COVID-19 se presentan, aparte de la fiebre y otros síntomas más, en los niños mucho más enrojecimiento, picazón y también como moco transparente de los ojos. Arcturus fue detectada por primera vez en enero de 2023. En Estados Unidos representa en promedio el 7.2% de los nuevos casos, un número muy bajo pero superior de 2.1% de principios de abril, y representa casi el 10% de los nuevos casos en estados del suroeste, incluyendo California, Arizona y Nevada. Específicamente para lo que es la conjuntivitis viral no hay un tratamiento específico, pero sí para el COVID. Entonces, si una persona es mayor de 12 años, pudiera tener acceso a lo que son los antivirales. La OMS ha registrado casos de Arcturus en 33 países. Los que más incidencia han presentado son India, Estados Unidos, Singapur, Australia, Canadá, Brunei, Japón y Reino Unido. Además, la organización no descarta que esta variante llegue a otros países. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. La incursión en territorio colombiano de Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, ha causado un gran revuelo entre las altas esferas de la política del país sudamericano. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene todos los detalles. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. Estas declaraciones minutos después de abordar el avión desde Bogotá rumbo a Miami del expresidente interino de Venezuela causaron revuelo en Colombia. El primero en pronunciarse fue el propio canciller, afirmando que Guaidó había ingresado de manera irregular al país. Pasa la frontera sin conocimiento de Colombia. Se ha estado tratando de averiguar por dónde de manera sorpresiva. Se sabe que está acá por el ruido que él mismo produce. Durante 8 horas fue buscado por funcionarios de Migración Colombia, pues no se sabía de su paradero. Finalmente se supo por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que se permitiera ser conducido al Dorado
para efectos de salir al exterior. Afirma que el mismo gobierno de los Estados Unidos le compró el tiquete y lo acompañó durante toda su permanencia en el aeropuerto El Dorado, pero que no fue expulsado de Colombia. Una salida que Guaidó, una vez en territorio americano, declaró como una clara posición de Petro en favor del régimen de Maduro, que se sintió perseguido y que solo él venía a cumplir con una invitación que le había hecho el propio canciller Leiva. Con reuniones de delegaciones internacionales, también solicitado de esa manera por el mismísimo canciller. Mientras tanto, en Colombia, Petro lideraba la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, buscando garantías electorales para ese país, con embajadores de 18 naciones invitadas. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. Para muchos líderes políticos de Colombia, Estados Unidos y España, lo que sucedió con Guaidó en el país no es más que la primera muestra de que Petro comenzó a seguir órdenes de Nicolás Maduro. Para otros, lo que hizo el líder de la oposición es violar las leyes migratorias de este país y llamar la atención. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Sigan con cierre de edición, tenemos más noticias al regresar. Las polémicas leyes en el estado de Florida incrementan la presión en contra de la comunidad LGBTQ. Las papitas fritas, muy pocos pueden resistirse a comerlas, pero el precio a pagar podría ser muy alto. Se lo explicamos al regresar. En Florida, una controversial ley del gobernador Ron DeSantis afecta al sistema educativo del estado. La expansión de la ley conocida como Don't Say Gay provoca múltiples reacciones. En Miami, Anthony Belchi nos tiene la siguiente historia. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, está poniendo al límite al sistema escolar del estado con una agenda ultraconservadora. La última medida, expandir la ley conocida como No Digas Gay hasta el 12º grado, hasta los 18 años. Prohíbe expresamente hablar sobre la condición sexual y la identidad de género en las escuelas, porque considera que esos son temas de política liberal. Los niños tienen que ser niños. Está mal enseñar a un estudiante de segundo grado que puede haber nacido en el cuerpo equivocado. Está mal enseñar a los estudiantes que el género es una elección. La ley ha sido rechazada incluso por la Casa Blanca. Denuncian que es una forma de discriminación entre la población más joven. Los sindicatos de maestros también la critican. Defienden que no se está adoctrinando a los niños sobre cuestiones relacionadas con la condición sexual. Los maestros nunca le han enseñado a ningún niño a ser gay. Eso no es algo que uno puede enseñarle a un niño. Los padres que tienen niños o familiares homosexuales saben que eso es algo que no se puede cambiar. Los opositores a DeSantis aseguran que el gobernador está utilizando todo lo que está a su alcance para preparar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2024. Tiene que competir contra Donald Trump, que está liderando en todas las encuestas. Entonces él se quiere parar en un debate presidencial en Iowa, en New Hampshire, en otros estados y decir: yo fui el gobernador más de derecha, yo peleé contra la comunidad gay, yo peleé contra la comunidad antiinmigrante. Pero parece que su estrategia electoralista no está funcionando. La última encuesta amplía la ventaja de Donald Trump frente a Ron DeSantis en 33 puntos. Y es que incluso muchos de la bancada republicana creen que el gobernador se está excediendo con estas políticas, como cuando anuló la autonomía de Disney porque la empresa se había mostrado en contra de la ley No Digas Gay. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que Disney le muestra a los niños ahí. Pero precisamente es como que tú vayas a un restaurante de comida, de productos del mar, y a ti no te gusta el pescado. Sencillamente tú no vas al restaurante. Ese es el capitalismo. El capitalismo es la libertad de elegir a donde tú quieres ir, a donde tú no quieres ir. Y avisan que con estas medidas se están cruzando límites muy peligrosos en la democracia y puede crear precedentes. Y ahora hay un negocio que una escuela que está enseñando a los padres fundadores de este país, a un demócrata no le gusta, pues puede hacer lo mismo y no lo puede hacer. Por eso los de un lado y otro coinciden en algo, que aplicar políticas ultraconservadoras en las escuelas no le va a salir bien si pretende presentar una candidatura. Que trata de dividir a americanos a base de su orientación sexual, a base de si es un inmigrante o no. Yo no creo ni que sea buena idea que DeSantis termine lanzando la candidatura a la elección. El gobernador de momento no acaba de confirmar si finalmente se presentará a las próximas elecciones presidenciales. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Malas noticias para los adictos a las famosas papitas fritas. Un nuevo estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Gran Bretaña sugiere que los alimentos fritos podrían incrementar el riesgo de padecer ansiedad y depresión. Los investigadores culparon a la acrilamida es un contaminante que es producido en los alimentos ricos en almidón al ser cocinados en aceite como un posible culpable de estos cambios en la salud mental. Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. La crisis migratoria que se agudiza en la República Mexicana, cada vez más migrantes solicitan asilo. Y un peligroso cargamento se escondía en miles de botellas de tequila. Al regresar, le diremos de qué se trata. Durante el 2022, más de 2,5 millones de extranjeros solicitaron asilo en México. Esta enorme cantidad de migrantes en territorio mexicano se ha convertido en una alarmante crisis humanitaria. Desde la capital azteca, Víctor Blázquez tiene el siguiente reportaje. La crisis humanitaria que vive México está compuesta en su mayoría por millones de migrantes que solicitan refugio en el país o en Estados Unidos, pero que tienen que esperar del lado mexicano hasta por años, antes de que les den respuesta a sus solicitudes. Huyen de la violencia de sus lugares de origen, como fue el caso de Roberto. Yo tenía una sala de belleza y entonces, pues, por ser gay, tenía mayor vulnerabilidad porque abusaban sexualmente de mí. Tan solo durante 2022, México registró el año más numeroso de su historia de solicitudes de asilo. Poco más de 2,5 millones de hombres, mujeres y niños que se arriesgaron a buscar una vida mejor. Fui abandonado por mis padres. Para Elder, el país fue su salvación después de ser abandonado por sus padres. Bueno, lo que quiero es quedarme un buen tiempo aquí en México. Trabajar, estudiar. Incluso este miércoles 26 de abril se presentará en la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara Baja un decálogo firmado por más de 350 organizaciones para proteger a la población migrante. Se destaca cambiar el artículo 11 para que las personas en movimiento no estén en detención. Que se revisen quiénes son los encargados de las 56 estaciones migratorias del país para evitar el abuso a quienes estén ahí. Ojalá que México y Estados Unidos puedan realmente generar un esquema más conveniente, más productivo, más humano, y más empático para todos, porque pues de otra forma no le veo un buen final ni un buen resultado. Para ellos, un refugio adecuado se ve complicado cuando los albergues están llenos y los presupuestos federales y estatales no alcanzan para brindarles servicios adecuados. Los activistas advierten que se pueda recrudecer la situación migrante en el país cuando en Estados Unidos se elimine el título 42 el próximo 11 de mayo y entonces existan más personas que intenten cruzar. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Continuamos en la República Mexicana. La Marina Mexicana incautó casi 10 toneladas de metanfetamina líquida. ¿Sabe dónde estaban escondidas? En más de 11,000 botellas de tequila destinadas a la exportación. Las autoridades localizaron la droga utilizando perros rastreadores y un sistema de identificación químico, luego de inspeccionar un contenedor lleno de cajas y botellas de tequila. Esto ocurrió en el puerto de Manzanillo, en Colima. Y gran indignación ha causado el violento asesinato de 4 personas, entre ellas 2 colombianos que transitaban por una carretera federal mexicana mientras buscaban llegar a territorio norteamericano. Desde Zacatecas, Laura Ortega nos tiene los detalles. Luto, tristeza y desconcierto a lo que ellos llamaron un ataque despiadado por la forma en que fueron asesinadas 4 personas, 2 de ellas de origen colombiano, de las que transitaban por la carretera federal 54 en el tramo Zacatecas-Saltillo. No comprenden aún lo que pasó. El hermano de Neylis Gómez Cantillo, de 51 años de edad, en La Guajira, afirma que ella iba en busca del sueño americano. Hace 15 días había tomado la decisión de llegar a Estados Unidos atravesando la frontera de México. La Guardia Nacional Mexicana, luego del llamado al 911 por parte de la comunidad que escuchó las ráfagas de fusil, llegó a la zona y pudo constatar que Neylis estaba dentro de las víctimas fatales. 2 más fueron trasladadas gravemente heridas a un hospital. Como familia lamentamos muchísimo esto que está pasando, porque realmente enluta no solamente un hogar, sino enluta a un país, a Colombia entera. Una de las hipótesis que se maneja es que las víctimas se trasladaban a la altura del kilómetro 97 cuando hombres armados les ordenaron detenerse, pero el conductor decidió acelerar la marcha intentando huir, lo que generó que los delincuentes abrieran fuego. También se habla de conflicto entre bandas o carteles por temas de control territorial. Lo cierto es que aún las autoridades tratan de esclarecer los hechos y la plena identidad del otro colombiano que también murió. Laura Ortega, Noticias Estrella TV.
Una breve y última pausa y regresamos con más información. Barbie o Mattel presentaron su primera muñeca con síndrome de Down. La muñeca presenta un nuevo contorno de rostro y un cuerpo más bajo y un torso más largo. Las palmas de la muñeca incluyen una sola línea, una característica asociada con las personas con esta afección. La muñeca viste un vestido adornado con mariposas y flores en amarillo y azul, colores asociados con la concientización de esta condición. Bien por ellos. Y por último, en Alaska, un enorme y hambriento alce fue captado paseando por un cine. Los empleados se sorprendieron cuando el animal entró al edificio y comenzó a hurgar en la basura. El jefe del teatro dijo que creía que el olor de las palomitas de maíz atraía al animal. Este curioso encuentro se produce semanas después de que un alce entró en el vestíbulo de un hospital, esto en Anchorage, Alaska. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Los esperamos el día de mañana.